Hay un fenómeno nuevo en el fútbol que no ha hecho más que expandirse a lo bestia en los últimos 2 años, y este es el de conglomerados que van comprando equipos de fútbol en diferentes países del mundo. Cada vez los clubes están en menos manos, y aunque esto está legislado en el 99.9% de los países para que no ocurra en la misma liga, sí que hay un conflicto de intereses. Primero, porque hay cruces internacionales en donde cada vez es más probable, y ya ha pasado, que se encuentren estos equipos. Y dos, el riesgo inminente de que los equipos se vuelvan filiales los unos de los otros y que por lo tanto no tengan reales aspiraciones a ganar. Son muchos temas que hay que analizar respecto a la multipropiedad y ese fenómeno que se viene dando en los últimos años, y también hay muchos beneficios. Por eso ocurre. No multipropietarizarás. Ese es el primer mandamiento del fútbol en todo mundo. La multipropiedad está prohibidísima en una misma división. En Italia, el presidente de la Lazio, Claudio Lotito, agarró a la Salernitana en la Serie D de dado, en la cuarta división pues. Invirtió en el club, básicamente prestándole jugadores de la Lazio, los subió hasta la Serie A y entonces fue obligado a venderlo. La fecha límite era el 31 de diciembre y no tenía compradores. Lo vendía o Salernitana descendía, y ante la urgencia acabó regalándolo por 10 millones de euros. Es más, hasta en Grecia, uno de los países más corruptos de Europa, descendieron al Shanti cuando descubrieron que este equipo pertenecía a una empresa de Iván Savidis, el dueño ruso del PAOK Tesalónica. Este preámbulo nos lleva al único país donde los dueños se mandan solos. Ahí donde ese wannabe de Donald Trump, esclavo del Twitter, es dueño del Mazatlán, del Puebla y un poquito del Atlas. El coleccionista de armas pesadas y propietario de un zoológico en casa es también dueño de Xolos y del Querétaro. El usurero del Erario y del Higuense tiene al Pachuca y al León, al rato más. Y el Mesías del balompié nacional es dueño de Santos, Atlas y por supuesto de la selección mexicana. Grupo Orlegui es además propietario del Sporting de Gijón. En 2010 el Pachuca se subió al tren de la multipropiedad comprando al León. En 2014 internacionalizó su modelo al invertir en el Talleres de Córdoba argentino, club del que se deslindó oficialmente en 2016 al tiempo que anunciaba la adquisición del Everton chileno. En 2020, Grupo Pachuca adquirió al Atenas de Segunda División Uruguaya y la apuesta fue un desastre. En 2022, el Oviedo de Carlos Slim vendió el 51% de sus acciones a Jesús Martínez y así Pachuca se convirtió en el nuevo dueño del equipo de Segunda División Española. Ninguna liga protege mejor los intereses de sus aficionados que la Bundesliga, pero aún así, las garras de la multipropiedad están presentes cada temporada, pues Volkswagen es propietaria del Wolfsburg, el equipo de la ciudad que fue fundada exclusivamente para alojar a los trabajadores de la mega empresa. Todo bien hasta ahí. Luego, en 2002, Audi se hizo con el 8.33% de las acciones del Bayern Múnich, y Audi pertenece a la Volkswagen. Y por si no fuera suficiente, el Ingolstadt, ahora en tercera división, pero que estuvo en la Bundesliga entre 2015 y 2017, es 20% propiedad de Audi. O sea que durante 2 temporadas, 3 familiares cercanos protagonizaron una multipropiedad no tan descarada, pero sí igualmente conflictiva. Hasta 2011 el Mónaco pertenecía al príncipe Albert II. Fue entonces cuando el ruso Dmitry Ribolovlev irrumpió para comprar al club monegasco y con sus fichajes convertirlo en un serio contrapeso al poderío del Paris Saint-Germain en la Ligue 1. No duró mucho porque Ribolovlev se divorció y a partir de ahí le bajó considerablemente a los gastos. De hecho, el Mónaco dio un giro en su política para convertirse ahora en un equipo vendedor. Y bajo este esquema de negocios, nada mejor que un filial en Bélgica para desarrollar talento joven. Y nada más poético para representar este giro estratégico que el Círculo de Brujas. Por eso, desde 2017, Ribolovlev es dueño de 2 equipos europeos, el Mónaco y el Cercle Brugge.
La multipropiedad es un fenómeno tan viejo como el fútbol mismo. Miren si no al Atlético de Madrid, que nació en 1903, fundado por el Athletic de Bilbao, con el nombre de Athletic Club Sucursal de Madrid. Pasó más de un siglo y el ya para entonces independiente Atlético de Madrid decidió crear su propia familia. En 2014 ganó la subasta para comprar a la franquicia más cara de la nueva Superliga India. Con apenas 3 millones de euros de inversión, nació entonces el ATK, el Atlético de Calcuta, equipo que salió campeón inmediatamente en esa enjundiosa liga que resultó un fracaso. El Atlético vendió pronto sus acciones y lo intentó de nuevo en un país más futbolero. Fue entonces cuando adquirió el 51% del San Luis, entonces equipo de segunda división mexicana. Con la administración española, el Atlético de San Luis se convirtió en el último privilegiado en ese país al que le permitieron ascender a primera división. La familia es humilde pero sigue creciendo. A partir de enero de 2020, a la filial mexicana del Atlético le salió en Canadá un hermanito menor, el Atlético Ottawa, de la recién formada Premier League canadiense. En 2018, Stan Kroenke, el dueño de Los Ángeles Rams en la NFL, de los Denver Nuggets en la NBA, y para fines de esta pieza, lo único que realmente nos importa, el Colorado Rapids de la MLS, compró las acciones que le faltaban para adquirir el 100% del Arsenal. Pero el Arsenal no es el único equipo con un carnal en Norteamérica. El canadiense Joey Sapuro, dueño del Montreal Impact, se convirtió en 2014 en propietario del Bolonia. El norteamericano de origen cubano Jorge Mas es dueño del Zaragoza y propietario en sociedad con David Beckham del Inter de Miami. El DC United y el Swansea pertenecen a Jason Levine. Joe Mansueto, dueño del Chicago Fire, lo es también de Lugano, de la Superliga Suiza. John Fisher, conocido por ser el mandamás de los Atléticos de Oakland, es accionista mayoritario de San Jose Earthquakes y minoritario del Celtic de Escocia, mientras el Real Salt Lake tiene medio hermanos regados por todo el mundo que, si se quedan, les presentaré más adelante. Su nombre es David Blitzer. Como buen norteamericano, le fascina la multipropiedad y se dedica a comprar acciones de equipos. Junto a dos socios, tiene el 60% del Crystal Palace. El otro 40% es de John Textor, que está todavía más pesado. En Bundesliga, Blitzer es accionista mayoritario del Augsburg con el 45% de las acciones. Misma historia en el ADO Den Haag neerlandés, el Alcorcón de España, el Brøndby danés, el Beveren, otro club de Bélgica, y ahora sí, el Real Salt Lake de la MLS, uno de sus 7 equipos, más Cleveland en la MLB, New Jersey en la NHL y Filadelfia en la NBA. John Textor. Métanse inmediatamente a sus casas si ven pasar a este hombre. En verano de 2021 compró el 40% de las acciones del Crystal Palace. 5 meses después se hizo con el 90% del gigante brasileño Botafogo y al siguiente semestre adquirió a cambio de $940 millones las acciones del histórico presidente de Lyon, Jean-Michel Aulas, para apoderarse así del 77% del gigante francés. ¿Se acuerdan lo que les dije de poner los huevos en varias canastas? Bien, además de Lyon, Botafogo y Crystal Palace, el magnate norteamericano también se compró al Molenbeek, que lidera ahora mismo la segunda división belga. Mucho más que una tendencia, por norma, los equipos de la Premier League ya se rigen bajo el esquema de multipropiedad. El caso más notorio, aunque sea solo porque un elefante en tu cocina pasaría más desapercibido que él en un estadio, es el de Evangelos Marinakis, magnate de las naves marítimas, político, músico y desde 2010 dueño del Olympiacos. En 2017, Marinakis compró al bicampeón europeo Nottingham Forest y su éxito en ambos equipos es incontestable. Más menuda es la hermandad entre el Leicester City y el Leuven, que como buen equipo belga no es más que una sucursal. En este caso, ambos equipos son propiedad del consorcio tailandés King Power. El checo Daniel Kretinsky, con esa pinta de intelectual, es el presidente del Sparta de Praga y a la vez director del West Ham United con el 27% de las acciones. En diciembre de 2022, el tejano Bill Foley, dueño del equipo de NHL en Las Vegas, se compró al Bournemouth de la Premier League y un mes después al Lorient
de la Ligue 1. El egipcio Nassef Sawiris es el accionista mayoritario del Aston Villa y acaba de comprarse en febrero el 46% de las acciones del Vitória Guimarães, que es el quinto grande de Portugal. El Midtjylland es el mejor equipo de fútbol en Dinamarca, gracias a que desde 2014 es propiedad del dueño del Brentford, Matthew Benham, un físico matemático graduado en Oxford que también ha hecho un trabajo fenomenal en la Premier League. El danés Rasmus Ankersen trabajaba con él hasta que fundó su propia empresa el año pasado y con ella adquirió al Southampton y al Göztepe de la Liga Turca. Dentro del apartado de clubes ingleses, un capítulo aparte merece la historia de Tony Bloom. Para empezar, es inglés, lo que ya significa toda una excepción en medio de tanto norteamericano y asiático en la Premier League. Este simpático hombre es jugador profesional de póker. Hizo su fortuna en las cartas y apostando e invirtiendo. Eventualmente abrió una casa de apuestas e hizo suficiente dinero para comprar al equipo de su ciudad, a su equipo de toda la vida, el Brighton and Hove Albion, al que logró ascender a la Premier League luego de 34 años lejos de Primera División y por si fuera poco, lo estableció en la parte media alta. Luego hizo exactamente lo mismo con el Unión Saint-Gilloise de Bélgica, un equipo de Bruselas, sí, de Bélgica para variar, que llevaba 48 años sin jugar en Primera División y al que los métodos de inteligencia deportiva de este genial apostador han llevado de un día a otro a rozar el título en Bélgica y encaminarse a cuartos de final en la Europa League. 777 Partners es un fondo de inversión, aunque ellos digan que no, y su sede está en Miami. Si su objetivo es tener 777 equipos de fútbol, van que vuelan. Cuidado con estos compradores compulsivos de clubes históricos. En septiembre de 2021 adquirieron al cuarto grande del fútbol italiano, el Genoa, que había ya roto récord de tiempo sin descender a la Serie B y que en sus manos, chao, se les fue inmediatamente a segunda. En marzo de 2022, medio año después de haber comprado al Genoa, 777 Partners adquirió a otro grande en décadas bajas, el Standard de Lieja. El equipo belga no descendió de milagro, pero antes de comprar al Standard, el grupo se hizo con el 70% de otro gigante, el Vasco da Gama, en ese momento de la segunda división brasileña, y lograron el ascenso. En noviembre pasado adquirieron el 65% de otro grande en estado de coma, el Hertha Berlín. Y no es todo. En abril, los pocos pero radicales aficionados de la Estrella Roja de París declararon la guerra cuando su club también fue comprado por este grupo tan sospechoso. En un espacio de 14 meses compraron a 5 clubes históricos de distintas ligas y tamaños. ¿Por qué lo hacen? Diversificación de portafolio, mis amigos. Si un equipo les desciende, como les pasó con el Genoa, pues seguramente otro les asciende del otro lado del mundo, como ocurrió con el Vasco da Gama, y así los inversores amortiguan los riesgos de meterle dinero a equipos de fútbol. Ah, se me olvidaba, tienen también aproximadamente el 10% del Sevilla, y en estos momentos están cerrando la compra del Melbourne Victory de Australia. ¿No les digo? El Milan ganó el Scudetto la temporada pasada y de todos modos estaba en venta. Lo adquirió una empresa de capital de inversión llamada Redbird Capital Partners. Este grupo es uno de los 3 accionistas mayoritarios de Fenway Sports, dueña de los Boston Red Sox y de Liverpool, al que por cierto quieren vender, pero mientras no lo hagan, Milan y Liverpool son algo más que medio hermanos, digamos que son 3/4 de hermanos. Y de hecho, en la familia son 3. El hermanito menor es el Toulouse de la Ligue 1, que en 2020 fue el primero en ser comprado por Redbird, empresa afincada en Nueva York. Qatar Sports Investment es la razón social bajo la que el Estado de Qatar opera a sus equipos de fútbol. Sí, equipos en plural. El Paris Saint-Germain fue su hijo único desde 2011, pero eso se acabó a finales de 2022 cuando los dueños del PSG adquirieron el 22% del cuarto más grande de Portugal, el Braga, a cambio de 80 millones de euros. Y ese seguro
no es más que el principio. Qatar tiene en la mira principalmente a la Premier League. Preguntó ya por el West Ham, se acercó al Tottenham Hotspur y, según se dice, acecha seriamente al Manchester United. Sea cual sea el siguiente capítulo, esta historia continuará sí o sí. Además de fabricar bebidas energéticas, de ganar mundiales de la Fórmula 1, en donde por cierto también incurren en la multipropiedad con 2 escuderías, y de patrocinar todos los deportes extremos, el conglomerado austriaco Red Bull se especializa en clonar toros rojos. Primero fue el Salzburgo y el New York Metro Stars en 2006, a quienes Red Bullizaron de pies a cabeza. En 2007 establecieron en Sao Paulo a un nuevo equipo en cuarta división con la idea de subirlo hasta la Serie A brasileña, y en 2009 hicieron lo mismo cuando compraron al Markranstadt de la quinta división alemana para convertirlo en el RB Leipzig. En Alemania todo salió de acuerdo a los planes, pero en Brasil más bien lo contrario. Fue entonces cuando Red Bull se tomó un atajo, compró al Bragantino de segunda división y ahí sí pudo ascenderlo sin problemas al Brasileirao. El Red Bull Brasil original pasó entonces a ser filial del Bragantino. Como filial del Salzburgo es el Liefering de la segunda división austriaca, al que compraron exclusivamente con el fin de abastecer al Red Bull Salzburg. En el camino murió el Red Bull Ghana, establecido en 2008 y disuelto en 2014. El asunto es que esta cadena de equipos, además de funcionar como publicidad permanente, resulta un espectacular modelo de negocio donde Red Bull invierte en su propia red de jugadores y técnicos sin necesidad de salir al mercado, y al final del camino los mejores abandonan el corral vendidos por todo lo alto. Lo primero que hay que saber es que Citigroup pertenece en un 81% al Emirato de Abu Dhabi, 18% a un capital de inversión en California y el 1% restante a otro en China. Todo empezó en 2013, cuando el club abrió una franquicia del Manchester City en la MLS, el New York City Football Club. Al año siguiente, compraron al Melbourne Heart de la Liga Australiana y lo transformaron en Melbourne City. Ya tenían clones en 3 continentes. Faltaba Asia, y entonces adquirieron el 20% del equipo histórico de la automotriz Nissan, el Yokohama Marinos. En 2017 se lanzaron a Sudamérica y rebautizaron al Torque, equipo de segunda división uruguaya, como Montevideo City Torque. De ahí echaron sus redes a la Europa continental y adquirieron el 47% de las acciones del Girona. Vieron que les faltaba el sur de Asia. Eso no podía seguir así, y se hicieron entonces del Mumbai City de la India, y de paso se compraron en el camino a un equipo de tercera división china. Después, esto ya en 2020, en plena crisis de COVID, salvaron a 2 equipos europeos a punto de la quiebra, el Lommel de Bélgica y el Troyes de la Ligue 1, a los que se abstuvieron por lo menos de cambiar colores y nombre. Digo, para disimular. Acto seguido, Citigroup también compró al NAC Breda, pero sus aficionados ahí sí se pusieron punks y lograron que se cayera el acuerdo. No ocurrió lo mismo en Italia, donde en 2022 Palermo se convirtió en el 11º McDonald's de la cadena, y recientemente completaron su primera docena de clubs con la compra del 90% del Bahía, equipo histórico de primera división brasileña. El primero en descubrir las bondades de la multipropiedad en Europa fue Gianpaolo Pozzo, un visionario al que en la década pasada se le consideraba un excéntrico. Pozzo es dueño del Udinese desde 1986. Su modelo de éxito, basado en comprar barato y vender caro gracias a un scouteo profesionalizado, le llevó a importar sus métodos a España e Inglaterra. En 2009 Pozzo compró al Granada y en 2012 al Watford, estableciendo así un catálogo donde los unos se prestaban a los otros los jugadores en las posiciones que demandaban sus respectivos entrenadores. Además, el italiano descubrió antes que nadie el beneficio de centralizar costos relacionados con análisis de data, scouts alrededor del mundo y demás gastos que perfectamente pueden ser aprovechados y absorbidos entre varios equipos. Algo así como pasarse la contraseña del Netflix. Si bien 3 equipos acabaron siendo demasiado estrés para una sola familia, por lo que Gianpaolo y su hijo Gino vendieron al Granada en 2016. Y estos no son más que ejemplos de las familias que yo considero más prominentes, pero hay muchas más. Y lo peor del caso es que la telaraña sigue creciendo e inevitablemente con sus tejidos
empieza a unir a multipropietarios de distintos conglomerados, pero con equipos en común. Tal es el caso de Marcelo Claure, que es un empresario boliviano, dueño del Bolívar en su país y además segundo máximo accionista del Girona en España, lo que le convierte directamente también en socio directo del Citigroup encabezado por el Manchester City, y por si fuera poco, fue socio de Jorge Mas, propietario del Zaragoza, y de David Beckham en el Inter de Miami de la MLS. Hablando de Inter, también el Inter está en una multipropiedad al ser su dueño Suning, que tiene a su equipo en China, el Jiangsu, además del Inter de Milán. Todd Bowley, recién llegado como propietario del Chelsea, también le encanta la idea de la multipropiedad y ya está investigando a qué equipos puede adquirir, porque este tema, amigos, no va a acabar, sino todo lo contrario. Hay que entender que la multipropiedad es beneficiosa en muchos sentidos y cada grupo persigue diferentes objetivos, así que ya que siguen por aquí, para que sigan algo de este video, resumámoslo así. Uno, para algunos les ofrece un mercado libre en el que pueden mover futbolistas más allá del precio de mercado. Para otros es atraer a inversionistas gracias a la diversificación, y con ello, al tener más equipos, hay menos riesgo, porque muchas veces los inversores, si no quieren entrar al fútbol, simplemente es por el descenso y con esto se reduce. La tercera es absorber en un solo equipo todo el modelo de scouts, de data, y compartirlo con más equipos, y así sale mucho más barato que tener 4 servicios de data y 4 scouts distintos. Está el tema del fair play financiero. Para muchos otros, más allá de las regulaciones, les permite mover a sus futbolistas de manera en la que haya un equilibrio en las cuentas. Para otros, ofrece un catálogo interesante para ser mejor patrocinados a nivel multinacional y encontrar mejores clientes a la hora de buscar anunciantes. Y para otros, simplemente es o publicidad, ya sea de su marca o, en muchos casos, de su país. Espero que les haya gustado este trabajo. Si fue así, activen la campanita de notificaciones, recomienden este video, suscríbanse al canal y lo más importante de todo, nos vemos muy pronto en la próxima entrega.